envía para ti un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Tú como cristiano, hombre o mujer, ¿puedes caer de la fe? ¿Puede un cristiano caerse de la fe? Primera de Corintios 10:12 dice, y la Biblia nos lo dejó como advertencia: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es la explicación de la parábola del sembrador, cuando Jesús nos dice en Lucas 8:13 que los que son de las piedras son los que han oído y reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba salen embalados, se van, se apartan. Entonces, si usted está de acuerdo con Jesucristo, una persona puede creer por un tiempo y caer. Si usted está creyéndole a Jesucristo, está de acuerdo con Jesucristo, entonces usted como cristiano o cristiana puede caerse de la fe. Y me di la tarea de analizar todo esto y de pensar en todo esto. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nuestra conversión se tiene que repetir muchas veces? Iglesia Promesas y Bendiciones, la vida está llena de peligros espirituales. Sabemos que el diablo y el mundo tienen sus gregarios y que tienen su naturaleza pecaminosa, que están siempre en guerra con la fe que nosotros tenemos. También las tentaciones vienen de diversas formas, porque hay muchas trampas que tenemos que evitar. También aparecen las falsas doctrinas que puede hacer que una persona se caiga de la fe. Lo hemos visto y lo hemos leído que entre los Gálatas habían algunos que llegaron a la fe en Jesús como su Salvador, pero después cayeron en un error destructor de su alma, que ellos enseñaban que para ser salva la persona, ella tenía que guardar ciertas normas del Antiguo Testamento, incluida la circuncisión. Pero Pablo les advirtió allí en Gálatas 5:4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Entonces el hombre y la mujer se la pasan en el temor o las persecuciones, o no tienen el deseo de pasar dificultades por causa de la misma palabra en el Evangelio, y esto puede llevar a un hombre, a una mujer, a volverle la espalda a su Salvador. Y esto es lo que vemos en el relato que hace Mateo de la parábola del sembrador, que cuenta, que está contada por Jesucristo y que la hemos leído muchas veces en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso dice Mateo 13, 20, 21. Entonces los que confían en su propia fortaleza espiritual, en vez de confiar en su Salvador, van a tener siempre aflicciones de ánimo. La misma Biblia nos está advirtiendo en Proverbios 16, 18, que dice que antes del quebranto está la soberbia y que antes de la caída está la altivez del espíritu. Proverbios 16, 18. Y esto le pasó a Pedro cuando se jactó que aunque todos los otros discípulos abandonaran a Jesucristo, él no lo haría. Pastor, yo a usted tampoco lo voy a abandonar. Y mire lo que dice Jesús cuando le advirtió lo siguiente en Marcos 14:30. De cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Marcos 14:30.
Y más tarde esa noche Jesucristo le volvió a advertir: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque de verdad el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 38. Pero confió en su propia capacidad, y en vez de confiar en la fortaleza de Dios, lo que siempre pasa con nosotros, esa noche negó a su Salvador y pecó. Satanás siempre trata de robarnos, como siempre, a los cristianos de fe, la salvación, tentándonos para pecar. Por eso tu conversión se repite y se repite y se repite y se repite. Y él lo que más quiere es que tú le vuelvas la espalda a Cristo para servirle a él. Estoy hablando de Satanás. Por ejemplo, este enemigo de Cristo y de nosotros, esa es la forma de tumbarle la conversión a alguien. ¿Sabe qué es lo que utiliza más? El dinero. Y las cosas que el dinero pueden comprar. Para sacar a Dios del primer lugar en tu vida y de tu corazón. Y muchos, pero muchos, eso es así. No, eso son 5 nomás. Eso es millones y millones y trillones de hombres sobre la faz de la tierra que van en ese camino. Por eso Pedro sabía por experiencia propia el peligro que representaba Satanás para el creyente, y por eso nos advierte en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8. Entonces lo voy a decir de la siguiente forma. Iglesia, promesas y bendiciones. Asistirlo en la fe. Usted tiene que aprender a resistirlo en la fe, que sufre por obedecer, para que no caigas de la fe. También una persona puede perder la fe por descuidar los medios de la gracia, es decir, el evangelio y la palabra. Los cristianos pueden permanecer como creyentes solo por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo puede obrar y preservar la fe en ti si no es solo por los medios de la gracia? ¿Y cuál es la gracia? Lo importante que es oír y leer la palabra de Dios para preservar la fe. La participación habitual de muchos que hacen la cena del Señor nos permite que el Espíritu Santo... Próximo domingo hacemos la cena del Señor. Próximo miércoles no hacemos construyendo líderes. Grábense en esas 2 citas. Y próximo sábado tenemos reunión de líderes. Entonces el Espíritu Santo obra y preserva la fe solo por los medios de gracia. ¿Por qué? Porque cuando usted le da la importancia al oír y leer la palabra de Dios, preserva la fe. La estás preservando. Entonces, cuando tú no tienes esa relación con el Espíritu Santo y no te fortaleces como cristiano, pues lógico, siempre tienes una lucha diaria contra el pecado y Satanás. Descuidas la palabra, descuidas lo que no tienes que descuidar. ¿Por qué? Porque la participación de las cosas que Dios nos dejó, es decir, que usted está dentro de las normas que dejó escritas en la Biblia, y que esto no impedirá la obra del Espíritu Santo dentro de tu corazón. Pero los que se la pasan descuidando los medios de gracia se están arriesgando a caer de la fe, y su fe morirá de hambre espiritual. Si una persona permite que el pecado complete su vida, también caerá de la fe. La Biblia nos hace esta advertencia en Romanos capítulo 8, 12 al 14, que dice: así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios serán hijos o son hijos de Dios. Romanos 8, 12 al 14. Hasta aquí tiene que estar quedando esto claro. En nuestros corazones, que esté el pecado, es más peligroso que usted botarse en una cicla bajando una montaña así empinada. Porque nosotros pecamos deliberadamente y obstinadamente y sacamos al Espíritu Santo de nuestro corazón como hombres y mujeres. Los que piensan que pueden jugar con el pecado sin sufrir daño, yo no sé si no saben los serios problemas espirituales y se están engañando a sí mismos. Pablo lo escribió en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, donde nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, de eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, ay, Dios mío, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Ahora, te puedo explicar, aunque sabemos que todos somos pecadores, pero así, en esa condición de pecadores, el pecado no puede gobernar tu vida ni mi vida. Si lo estamos haciendo, eso quiere decir que el Espíritu Santo se fue de tu vida. Por eso es necesario saber y enseñar que si las personas buscan santidad con sus cuerpos, óigalo bien, que fuera de que tienen y sienten el pecado original, deben luchar y hacer arrepentimiento diario por eso, porque caen en pecados que son manifiestos en sus vidas, como le sucedió a David con el adulterio, con el asesinato y la blasfemia. Y esto significa que la fe y el Espíritu Santo estuvieron ausentes. Pues, ¿por qué? Pues el Espíritu Santo deja de gobernar ni prevalece donde un hombre o una mujer ama más al pecado hasta el punto que se concrete la verdad en ese hombre, en esa mujer, y que está oprimiendo y oponiendo toda resistencia, de modo que no puede hacer lo que quiere, sino lo que no quiere o como lo quiere. Si hacemos no obstante lo que queremos, entonces el Espíritu Santo y tu fe no estarán presentes. Porque el dueño de la fe es Jesucristo, el fundamento y consumador de ella. ¿Por qué se dice en 1 Juan 3, 9 y 5, 18 que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? No puede pecar. 1 Juan 3, 9. Y en el 5, 18, y es también efectivamente la verdad de ambos versículos, como llevarte al 1:18 del mismo 1 Juan, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ay, mis amados, hasta que usted no sea un cristiano, una cristiana, y se me viene a mi pensamiento, no seamos como ese modelo, como Pablo, que él lo reconoció que podía caer de la fe, pero él no se puso a esperar quién le iba a predicar, sino que vigiló su vida y la cuidó mucho para no apartarse de quien le habló y lo volvió ciego y mudo y sordo de su Salvador. Por eso Pablo compara la vida de nosotros los cristianos, por eso está escrito como el entrenamiento de un atleta para ganar una competencia. Eso quedó en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No se acuerdan lo que dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio,
Todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio. Entonces nos está diciendo Pablo, corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, o estos hombres, o estas mujeres, o nosotros, a la verdad, para poder recibir una corona corruptible, no podemos nosotros ser incorruptibles. Así que yo de esta manera, decía Pablo en 1 Corintios 9, 24, 27, no puedo recibir algo incorruptible para después creer que puedo tenerlo, lo corruptible para después tenerlo incorruptible. ¿Me explico? Nuestro apóstol Pablo dice, yo peleo de esta manera, como quien golpea al aire, pero sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso es como cuando alguien dice, tú no quieres nada conmigo, coge su ropita, la echa en una maleta, el Espíritu Santo recoge su fe, recoge todas sus enseñanzas y sale y se va. Y usted busca, ¿dónde está Dios? Ayúdame. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Tu fe se fue. ¿La de quién? Del dueño de ella, el fundamento por el cual nosotros estamos en Cristo. Por eso la conversión de muchos hombres al día de hoy se volvió una repetición, porque han caído de la fe y tienen que ser reconvertidos para ser salvos. Y esto es una lucha más terrible. A veces las mismas personas se llenan de remordimiento y muy pronto, después de caer en un pecado bien grosero, bien atrevido, empiezan a llenarse de remordimiento y acusarse. Yo, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Por qué viví en esto? Dios, ¿por qué usted no lo permitió? Perdón. Recuérdase cuando te llamó la primera vez con misericordia y con su perdón. Pero Él dice, te voy a llevar de nuevo por esa misma misericordia a la fe, el arrepentimiento. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que fue llevado a regresar a su padre cuando reconoció las profundidades a las que había caído y recordó el amor y el perdón de su padre? Lucas, ¿qué? 15, 17 al 20. Y cuando Pedro, después de que negó 3 veces a Jesús, el caído apóstol fue llevado ¿a dónde? Al arrepentimiento por el canto del gallo y la mirada de Jesucristo. El canto del gallo y la mirada de Jesucristo, de su Salvador, le recordaron a Pedro su jactancia y su negación. Pero Pedro reconoció. ¿Qué reconoció? Que el maestro lo iba a perdonar. Sus lágrimas no fueron de desesperación, sino de ¿qué? De un verdadero arrepentimiento, porque mucha gente llora por remordimiento, no por arrepentimiento. Pero también tengo que decirles que no todo el que cae en la fe regresa rápidamente, se demora. A veces nosotros nos preocupamos por el bienestar del que tiene que enfrentar muy directamente con su pecado. Tenemos que dejarlo que coma de la inmundicia que cayó de la mesa. Pero claro, sabemos que tenemos que restaurar a los caídos y es nuestra responsabilidad. Y tengo que hablar de eso. ¿Por qué? Porque en la historia de Caín, cuando asesinó a su hermano Abel, Dios vino a llamarlo al arrepentimiento y le hizo la pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está tu cónyuge? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está lo que yo te di? Y todo grosero.
¿Cómo responde? No sé. ¿Yo soy acaso el que tengo que guardarle la vida a ese o a esa? Génesis 4:9. Caín no reconoció que la respuesta a esta pregunta era sí, yo sé dónde está. Lo maté. Nosotros, los pastores, los servidores, los líderes, tenemos que ser guardias de todo hombre y de toda mujer, porque tenemos una mutua responsabilidad cristiana. No puedo oír, yo siempre en una relación de pareja tengo que oír el 50 y el 50. Yo no puedo que llegue el hombre y me diga todo lo que quiera, o ella venga y diga todo lo que diga y yo me vaya a favor y al otro lo miro con odio, a la otra la miro con odio, con bronca, con rabia. No. Pablo, por eso lo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice allí? Hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que también tienes ese pecado, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Iglesia Promesa de Bendiciones, nuestra respuesta como cristianos cuando nos enteramos de la caída de otro hombre o otra mujer no es difundir con rumores, sino venir a hablarle al que ha caído para que reconozca su pecado. Sin embargo, el propósito de señalar el pecado en otro no es para hacernos aparecer mejores. Porque nosotros somos buenos para señalar el pecado sabiendo que también somos pecadores y también nos merecemos el mismo castigo eterno de Dios. Y tenemos que reconocer que a veces también podemos necesitar que alguien nos llame al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque debemos restaurar con delicadeza mi vida, la vida de los otros, al caído, a la caída. Porque debemos de estar preocupados por su alma, porque queremos que sea restaurada la vida eterna. Por eso nuestra cartilla de 69 hojas, pasos necesarios de la restauración, es el filtro de nuestra iglesia. Esa es la cartilla que la pastora se concentró y empezó a trabajarla. Dios me la puso al principio y ella la terminó. Al principio eran pocas hojas, ahora son 69, donde quedó todo: sanidad interior, restauración, liberación, entendimiento. ¿Para qué tienes tu cuerpo, tu alma, tu espíritu? ¿Qué pasa con tu niño interior? Eso es lo que necesitamos nosotros, ser tocados en una conciencia, pero no con miradas y gestos de desaprobación. Por eso Jesús llamó a Pedro al arrepentimiento con una mirada que le recordó su pecado a este discípulo caído. A veces bastan unas palabras. Quizás haya que hablarle varias veces a este hombre, a esta mujer, pero no hay que regañar como yo lo hacía al principio. El regaño y la cantaleta constante sobre un pecado puede hacer que este hombre, esta mujer, le cierren los oídos a las exhortaciones que uno les está haciendo. Cuando alguien confiesa su pecado, le estamos anunciando de inmediato que Dios lo está perdonando. Pero cuando las palabras que pasó con el profeta Natán quebrantaron al rey David con el conocimiento de sus pecados de adulterio y asesinato que hizo David, que confesó él en 2 de Samuel 12:13, pequé contra Jehová. ¿Y qué le contestó Natán de inmediato ahí? También Jehová te ha perdonado tu pecado, no morirás. En cada amanecer, una promesa para ti, un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que